Hola virtual jóvenes, mi nombre es Jacqueline Sarria, su profesora de biología y veremos el capítulo número 2. Muy bien chicos, como ya habíamos mencionado en la clase anterior, ¿sí? Los virus no son seres vivos. Los virus no están clasificados en ninguno de los 5 reinos, ¿sí? Más bien los virus se estudian a los virus obviamente. La virología estudia a los virus porque los virus, nosotros tenemos mucha interacción con los virus, ya que estos son parásitos, recuerden, parásitos intracelulares. Los virus no tienen vida propia. Los virus son estructuras muy simples. Tienen simplemente una estructura proteica e internamente un ácido nucleico. Y este ácido nucleico únicamente puede ser DNA o RNA, pero nunca ambos. ¿Sí? Nunca ambos a la vez, porque esto sería un indicativo de que tiene enzimas activas en su interior y eso no ocurre. ¿Sí? Los virus son parásitos intracelulares, tienen un solo tipo de ácido nucleico o DNA o RNA. Estos se replican, ¿sí? Se sacan copias de ellos mismos, nada más. Y son metabólicamente inertes. ¿A qué se debe esto? A que no poseen enzimas activas, ¿sí? Hay virus que tienen enzimas en su interior, pero estas están inactivas, están dormidas. Por lo tanto, no tienen metabolismo propio. La importancia biológica de los virus, aparte de que son parásitos y nos producen enfermedades, es que los virus, chicos, son utilizados también como herramientas biotecnológicas. Veremos más adelante el porqué. Este es el esquema de la estructura general de un virus. O sea, de manera general los virus tienen esta estructura. Miren, internamente está el ácido nucleico, que puede ser ADN o ARN, cualquiera de los dos. Lo envuelve una cápside formada por capsómeros. Recuerden, la cápside está formada por capsómeros y los capsómeros tienen naturaleza química proteica. Ellas son proteínas. Y tienen algunos, no todos, pero algunos tienen una membrana lipídica. Esta membrana lipídica, ¿sí?, es conocida también como una envoltura. Y forma la categoría de los virus llamados los virus envueltos. Pero recuerden algo, chicos, una membrana lipídica que tiene glúcidos, lípidos, fosfolípidos y demás, esta membrana es de una célula eucarionte. Usualmente la membrana lipídica o la envoltura es robada por el virus, ¿sí? Como por ejemplo en el caso del VIH, que lo veremos también más adelante. Aquí estamos viendo el ejemplo de un bacteriófago. Esto es un virus complejo. ¿Sí? Es un virus complejo. Posee cabeza, posee cola. Algunos incluso mencionan cabeza, ¿no?, cuello, ¿no?, y cola, dependiendo del autor. Esto puede ser muy variado. Vemos que nos señalan por aquí proteínas. Todo esto es la cápside, ¿no? Todo esto está formado por proteínas y en el interior el ácido nucleico. Vemos aquí una vaina contráctil, esto también es proteína por si acaso. Toda la estructura es proteína, ¿sí? Y fibras proteicas. Chicos, esto que parece como patitas en realidad no poseen movimiento. Al momento del virus atacar, no es que logre moverse, simplemente es atraído por la célula, nada más, ¿sí? No tiene movimiento propio, no tiene vida. Recordemos también, chicos, que bacteriófago quiere decir que ataca solamente a las bacterias, es decir, ataca al reino Monera. O sea que las bacterias también tienen sus propios virus, sus propios parásitos intracelulares. Sí. Recuerden que de los 5 reinos que tenemos, el reino Animalia, esto ya lo vimos la semana pasada, reino Animalia, reino Plantae, reino Fungi, los hongos, reino Protista, los protozoarios, y reino Monera, ellos atacan solo al reino Monera,
¿sí? Oye, ¿y un virus que ataca a una bacteria puede atacar también a una planta, a un hongo? Bueno, esperemos que no, porque te imaginas un parásito intracelular, un virus que pueda irse de un reino a otro y atacar a otro. Esto sería muy peligroso, ¿sí? Muy, muy peligroso. Usualmente, chicos, los virus de los animales, los virus que atacan animales, a plantas, a hongos, a protozoarios y a bacterias, son específicos de cada reino, ¿sí? Porque ha habido como una especie de coevolución entre parásito y hospedero. Eso es un proceso evolutivo normal. No debe de ocurrir, bueno, sería muy, muy peligroso que un patógeno tenga la capacidad de atacar a diferentes seres vivos de diferentes reinos. Si solamente ya, por ejemplo, el virus de la gripe aviar, este virus era inicialmente solo en el humano, pero llegó un momento en que ya no pudo mezclar más o mutar más su ADN y ya no lograba su objetivo. Por lo tanto, entró a un hospedero, digamos, oportunista, simplemente. Y ahora en las aves logra mutar y luego retorna al humano. Y eso puede generar una catástrofe a nivel mundial, ¿sí? Entonces ahí estamos viendo un claro ejemplo. Los patógenos en realidad suelen ser específicos. Algunos son incluso específicos de especie, no necesariamente de reino. Sí, algunos son específicos. Y eso es algo muy importante que nosotros debemos de tener en cuenta en la clase del día de hoy, que estamos viendo virus y bacterias. Ahora, chicos, en pantalla estamos visualizando las diferentes formas que puede tener un virus. En la parte superior vemos los virus RNA y por aquí en la parte inferior los virus DNA. Virus RNA obviamente en su interior solo tienen RNA y ellos pueden tener simetría icosaédrica o simetría helicoidal. Por ejemplo, virus de RNA con simetría icosaédrica es el de la hepatitis A, de las diarreas, la hepatitis C, rubiola, otro diferente que produce diarreas y el VIH. De simetría helicoidal tenemos el de la papera, sarampión, el temido virus de la rabia, enfermedad que hasta el día de hoy no tiene cura, ¿no? El resfriado común, el virus del ébola, el virus de la gripe. Todos ellos, ¿sí? Todos ellos son de tipo RNA, ¿sí? Y aquellos que son DNA pueden ser, por ejemplo, los parvovirus, el virus de papiloma humano, el virus que produce cáncer, el virus de infecciones respiratorias, hepatitis B, virus del herpes y el virus de la viruela. Muy bien, señores, ¿qué es lo que podemos visualizar aquí? Por aquí tenemos hepatitis A, por aquí tenemos hepatitis C y por aquí está la hepatitis B, ¿sí? Tengan esto en cuenta, por favor. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? Nuevamente, chicos, un proceso de mutación, ¿sí? Un proceso de mutación en donde el virus que era de RNA pasa a ser DNA y luego nuevamente RNA. ¿Sí? Esto ha venido antes en exámenes, tengan esto en cuenta. El de la hepatitis B es ADN, A, B y C. En pantalla estamos visualizando ahora, chicos, el ciclo de la replicación de un bacteriófago, un virus que ataca a una bacteria. La bacteria se encuentra por aquí, ¿sí? Recuerden que, habría que conocer de manera simple cómo es una bacteria. Las bacterias tienen su membrana interna, encima tienen pared, algunas pueden tener cápsula, ¿verdad? Tiene pilis, sus flagelos, ya la vamos a ir conociendo un poquito más. Pero lo más importante, chicos, es que hacia la parte interna encontramos el ácido nucleico y solo tiene aquí el citoplasma, nada más. Recuerden que las bacterias pertenecientes al reino Monera son muy pequeñas, ¿no? A comparación de una célula eucarionte, una bacteria es prácticamente el tamaño de una mitocondria. Son muy, muy pequeñas. Por ello, se llama procarionte, sin núcleo, ¿sí? Y un virus, chicos, un virus es extremadamente pequeñito, muy, muy pequeño. Tan pequeño que la bacteria no se va a dar cuenta cuando el virus ingrese,
¿sí? Bueno, el esquema que nosotros tenemos aquí, como les menciono, chicos, es solo un esquema, ¿no? Al virus lo han dibujado muy grande para que ustedes puedan visualizarlo por cuestiones didácticas, ¿sí? Vamos a empezar. Cuando el virus llega a la bacteria, identifica a su hospedero, ocurre la primera etapa. La etapa de adsorción, ¿sí? Aquí es con de adsorción, se adhiere o fijación. Luego de que se fija, viene la etapa de inyección, segunda etapa, en donde el virus, a través, recuerdan que esto era como una vaina contráctil, un cuerpo formado por pura proteína, la vaina contráctil obviamente se contrae y logra inyectar el ácido nucleico del virus. Luego de que ocurre esto, chicos, lo que sigue es que tenemos por aquí a la bacteria con su ácido nucleico y el ADN viral se queda ahí, ¿sí? Primero, ¿por qué? Porque el virus va a identificar si ella es una bacteria sana, fuerte, resistente, con un buen sistema inmune, porque obviamente posee, ¿no?, toda una estructura proteica que le permite defenderse, ¿sí? A eso se le llamaría, entre comillas, el sistema inmune de la bacteria. El virus va a decidir quedarse ahí nomás, calladito, en silencio, ¿sí? A esto se le conoce como el ciclo lisogénico. ¿Y en qué momento se va a expresar? En el momento en que el virus mejor le parezca, ¿sí? En un momento en cuando la bacteria esté debilitada, esté enferma o le falte alimento, ahí el virus aprovecha y se expresa. Mientras tanto, se queda ahí, en silencio. Lo mismo ocurre cuando los virus entran en nuestro cuerpo, por si acaso. Pero cuando el virus decide expresarse, va a continuar con esta ruta, en donde el material genético del virus, al estar en el interior, empieza a duplicarse, utilizando las enzimas de la bacteria. Recuerden que el virus no tiene enzimas propias, ¿sí? Se sintetizan enzimas virales y se da la replicación del material genético. Entramos aquí entonces a la tercera etapa, ¿sí? Esta tercera etapa es conocida como la fase de la expresión viral. En la cuarta etapa ya se da la síntesis de cubiertas proteicas y la encapsulación o encapsidación del material genético viral para dar paso a la quinta etapa, que es el ensamblaje. Y por último, chicos, la liberación, ¿no? Se da la lisis de la célula. Lisis es rompimiento celular, ¿no? Se rompe la membrana y se liberan las partículas virales. Esto, chicos, es un ciclo lítico. En el ciclo lítico, la bacteria hace lisis. Y en el ciclo lisogénico se queda el virus en el interior, conocido como el prófago. Nada más, ¿sí? Tengan esto en cuenta, por favor. Muy bien, chicos. Ahora vamos a pasar a un siguiente virus. Como ejemplo anterior habíamos visto ya al bacteriófago. Ahora vamos a ver a el virus, uno de los virus más famosos a nivel mundial, que es el VIH, ¿verdad? Es el virus causante de la temida enfermedad conocida como el SIDA. Chicos, este virus tiene una particularidad que lo veremos al momento en que ataca al linfocito, ¿sí? O de manera general a las células con receptor CD4. Identificando las partes internas del virus, tenemos que, primero, en el interior el virus tiene ARN viral. Aquí está, miren. Este es el ARN viral. El virus tiene 2 hebras de ARN monocatenario, miren. Son 2 cadenas, ¿sí? 2 cadenas simples. No se olviden. 2 hebras de ARN monocatenario. Tengan esto en cuenta. Esto es muy importante. Ya verán más adelante el por qué. Luego, otra parte también que resalta es la famosa transcriptasa reversa, ¿no? Llamada también la retrotranscriptasa. Esta enzima que se está señalando por aquí no es una enzima cualquiera. Recordemos que esta enzima, bueno, primero,
No es común que los virus tengan enzimas en su interior. Pero no es una enzima que esté activa. Recuerden que esta enzima se mantiene inactiva. Sí, es una enzima que se encuentra durmiendo. ¿Y en qué momento se activa? Lo veremos más adelante. ¿Sí? Otra parte que resalta es obviamente la cápside. La cápside que va a proteger a el ácido nucleico, ¿verdad? Al ARN. Posee también una matriz proteica y, por último, señores, una bicapa lipídica. Esta bicapa lipídica, como podemos ver aquí, fosfolípidos, glucoproteínas, esta bicapa lipídica tiene origen eucarionte. Esta etapa lipídica no es de él, es una membrana robada. El virus lo utiliza como un camuflaje, ¿sí? Para no ser identificado y poder atacar a más células. GP41 y GP120 son las glucoproteínas que interactúan con el receptor CD4 para el reconocimiento celular y de esa manera el virus puede atacar a su hospedero, ¿sí? GP41, GP120 significa solo glucoproteína 120, glucoproteína 41. No son las únicas. Todo lo que nosotros estamos observando aquí, chicos, en este esquema, el VIH tiene más estructuras más complejas que en realidad eso no es a nivel preuniversitario, ¿sí? No interviene en clase de manera puntual. Pero todo esto que les he mencionado, por favor, hay que tenerlo en cuenta. Vamos a ver ahora cómo es que funcionan. En pantalla estamos viendo ahora el ciclo replicativo del VIH. Chicos, de esta manera es como el VIH va a ir atacando, ¿sí? Va a ir destruyendo a las células de la sangre. Recordemos, chicos, que el virus del VIH tiene diferentes formas de cómo llegar al ser humano, ¿sí? Puede ser a través de agujas, a través de inyecciones, cuando una persona va a un lugar con o sin registro, ¿sí? Que puede tener algunas agujas infectadas al momento de hacerse perforaciones, al momento de hacerse tatuajes, ¿sí? También por relaciones sexuales, por transfusión sanguínea, cuando la sangre no está bien revisada o no cumple con los estándares, a veces sangre con VIH es inyectada a pacientes sanos, ¿sí? Principalmente, chicos, es por contacto de fluidos con una persona con SIDA o por contacto directo con sangre, ¿sí? Por comer del mismo plato no hay contagio, a través de un beso tampoco. Pero hay algo muy importante que hay que tener en cuenta. Cuando un paciente es VIH positivo, es diferente a que tenga SIDA. ¿Qué cosa es esto? Portadores y pacientes con SIDA. El portador no necesariamente va a desarrollar SIDA. Una persona portadora es que tiene el VIH en su interior, su ácido nucleico se ha ensamblado, está dentro de sus células, pero no se expresa, o sea, está en ciclo lisogénico, un portador. Pero cuando el virus decide expresarse y atacar a su hospedero y empieza a multiplicarse, empieza a destruir los linfocitos, ahí sí ya estamos en etapa de SIDA, ¿sí? Síndrome de inmunodeficiencia adquirido. Y el SIDA como tal, ahí sí, eso ya es la enfermedad, es una persona con SIDA. Una persona con SIDA que ya está con toda la enfermedad en su interior, los virus van a salir por todos los fluidos del cuerpo, ¿sí? Por todos los fluidos del cuerpo, y se va a notar obviamente que la persona le dan todas las enfermedades que hay en el ambiente. Chicos, en estos instantes en nuestro ambiente nosotros tenemos bacterias, esporas de hongos, tenemos Mycobacterium tuberculosis por ahí en el aire, ¿sí? Hay una gran cantidad de patógenos en el ambiente, pero ¿por qué no nos salen hongos entonces en la piel, en las uñas? ¿Por qué no
¿Por qué entonces no estamos constantemente con enfermedades? Porque tenemos un buen sistema inmune. Pero ¿qué sucede cuando una persona desarrolla SIDA? El sistema inmune se viene al piso y obviamente el paciente se convierte en el blanco de todos los patógenos ambientales. Y una persona que desarrolla SIDA, por eso es que siempre tiene un montón de enfermedades. Usualmente un paciente con SIDA no muere por SIDA, muere por cualquier otra enfermedad, una neumonía, una pulmonía fulminante, ¿no? O una TBC. Una persona que tiene el VIH hay que tener mucho cuidado, ¿sí? De siempre estar tomando los retrovirales, un medicamento gratuito, ¿sí? Los retrovirales evitan justamente que este virus pueda replicarse en el interior de las personas, que lo vamos a ver a continuación. Otra forma también de contagiarse del SIDA, del VIH como tal, es a través de vientre materno, ¿no? Cuando una madre está gestando, tiene VIH, al momento del parto puede haber mezcla de sangres, ahí también. La primera etapa es cuando el VIH ingresa a nuestro organismo, ¿sí? Sea por cualquiera de las vías que ya hemos mencionado. Una vez que el VIH ingresa, va a buscar, obviamente, al linfocito T. ¿Por qué? Porque el linfocito T aquí tiene sus receptores CD4. Estos receptores CD4 van a interactuar con los GP41, GP120 y de esta manera se fusionan y van a mezclarse las membranas. Ocurre una fusión de membranas. ¿Y por qué se van a fusionar? Porque se identifican. El VIH, esta membrana robada, como te había mencionado, lo utiliza como un camuflaje, ¿sí? Porque el virus real está aquí. Esta es la parte que va a infectar, ¿sí? Tal como lo vemos en la imagen, chicos, una vez que ocurre el reconocimiento de las GP41 120 con los receptores CD4, las membranas se fusionan y se abre una entrada. Pero de inmediato el virus se abre y va a liberar al ARN, a las 2 hebras de ARN monocatenario, junto con la transcriptasa inversa. Primera etapa, acoplamiento y fusión de membrana. Segunda etapa, ¿qué es lo que va a ocurrir ahora? Chicos, la transcriptasa inversa o transcriptasa reversa, esta enzima, ¿se acuerdan que estaba durmiendo? Ahora, al detectar el citoplasma del linfocito, se activa. Y al activarse, esta enzima de inmediato va a convertir este RNA ahora en ADN. Pero ¿cómo es que llega a ser ADN de doble cadena? Vamos a verlo por aquí al costadito. Por aquí en verde tenemos las hebras de ARN monocatenario del virus, ¿sí? Y por aquí nos están mostrando ya la enzima activada. ¿Qué es lo que va a hacer? La retrotranscriptasa, lo que va a hacer ahora es esta hebra de RNA, por algo se llama retrotranscriptasa, ¿verdad? De RNA lo lleva a DNA. Y esta otra hebra monocatenaria hace lo mismo. Y por eso se acoplan. Ellas dos, al final, los dos RNAs se convierten en DNA y se terminan acoplando formando un ADN de doble cadena. Similar a quién, chicos? Obviamente similar al ADN humano que lo tenemos por acá, el ADN de la célula, ¿sí? Ocurre la tercera etapa, la integración. Y hasta aquí, chicos, solamente hasta aquí, hasta la tercera etapa, tenemos ahora a un portador. Si es que el VIH se queda aquí nada más, hasta ahí quedó, un portador. Pero si es que no se queda aquí el VIH y decide pasar a la siguiente etapa de transcripción, ahora se van a empezar a expresar los RNAs virales, los cuales tienen que traducirse en proteínas víricas o proteínas virales, ¿sí? Luego todas estas proteínas, ¿no? De igual manera van a pasar a armarse, a ensamblarse, ¿no? Tenemos por aquí el virión del ARN, luego se ensambla, ¿sí? Y por último
Miren, este es el virus. Solo esto es el virus, ¿ah? Y al momento de salir, miren cómo sale, chicos. Este proceso de salida, en donde se va llevando la membrana, la salida de los viriones, ocurre por el proceso llamado gemación. Se roba membrana. A las finales, ¿qué queda? Un virus envuelto por una membrana del linfocito. ¿Y para qué? Porque ahora con esta membrana puede ir hacia otro linfocito a engañarlo. Le va a mostrar los receptores GP a sus receptores CD4, se van a fusionar y nuevamente le permite entrar. Porque, chicos, obviamente, siempre la ciencia se preguntó, ¿cómo es que una persona, el sistema inmune, tan cuidadoso y alarmista, porque nuestro sistema inmune es muy complejo en realidad y también es muy sensible, ¿cómo es posible que un virus tan peligroso pueda entrar, engañar al propio sistema inmune, ¿no? Ataca al mismo linfocito? Y es que lo hace porque tiene un camuflaje. Con ese disfraz, con esa membrana robada que tiene, es que le muestra a los receptores que para el linfocito son familiares, ¿sí? Recuerden algo, siempre para un receptor tiene que haber algo que le permita, ¿no? Usualmente son receptores que se acoplan, ¿sí? De reconocimiento. De esta manera las células se pueden identificar, pero el VIH, esta capacidad que tienen las células, lo utiliza en su contra, para poder camuflarse y de esa manera ingresar al linfocito para engañarlo, atacarlo y al final destruirlo, ¿sí? Muy bien, chicos, ya hemos visto entonces todo lo correspondiente a los virus, ¿sí? Ahora pasaremos a ver a la célula como tal, ¿sí? Recuerden nuevamente, les menciono esto, cultura general, chicos, de los 5 reinos que nosotros ya conocemos, reino fungi, reino protista y monera. Muy bien, de estos 5 reinos, recordemos que de ellos 4 están formados por células eucariontes y uno de ellos está formado por células procariontes. Diferencia: célula eucarionte con núcleo, célula procarionte sin núcleo y obviamente mucho más pequeña. ¿Cuál vamos a ver a continuación? Bueno, vamos a ver al reino monera. Vamos a conocer a las bacterias, ¿sí? Por aquí, chicos, empecemos con la parte de teoría celular. La célula es la unidad fundamental de todo ser vivo, ¿no? Dentro de ellos están los postulados más conocidos, es Leidenstrand de 1839, Virchow, ¿verdad?, de 1859, y por último el más completo, ¿no?, el de 1880 por August Weismann. Recordemos que toda célula tiene que venir previamente de otra célula, ¿sí? Y ahora, tipos de célula: procariota y eucariota, lo que les había mencionado. Recuerden que dentro de las eucariotas tenemos a reino animalia, reino plantae, reino fungi y por aquí nos falta un hito, que es el protista, ¿sí? Y en el grupo de los procariontes tenemos a las eubacterias, conocidas también como bacterias modernas, y las arqueas, llamadas también arqueobacterias. ¿Qué tipos de bacterias son estas? Chicos, su nombre lo dice, son bacterias muy antiguas, son los primeros seres de nuestro planeta, ¿sí? Las arqueobacterias se clasifican principalmente en metanógenas, halófilas y termoacidófilas, ¿sí? Ellas son arqueobacterias. Metanógenas son aquellas que viven en condiciones de metano. ¿Dónde hay gran cantidad de metano? El metano, chicos, ¿conocen el propano? Propano, metano. El propano es el gas de la cocina. El metano es el gas que se produce con la descomposición de la materia orgánica, ¿sí? Las halófilas, halo viene de sales haloideas, ¿sí? Viven en ambientes
con alta concentración de sal. Y las termoacidófilas obviamente poseen una temperatura muy elevada, ¿sí? Viven en ambientes con una temperatura muy elevada y un ambiente muy ácido, quiere decir un pH muy bajo. Ellas son las arqueas. La célula procariota, las bacterias, tienen diferentes formas. Pueden ser cocos, pueden ser bacilos, pueden ser espirilos, pueden ser vibriones. Su estructura, ellos tienen componentes principales y accesorios que lo vamos a ver más adelante. Tienen un tipo de reproducción muy particular, ¿verdad? Tipo de reproducción asexual, nada más. Solo tienen reproducción asexual, no se olviden, por fisión binaria, que lo veremos más adelante. Su nutrición dependerá de acuerdo a su fuente de carbono o la fuente de energía. Su clasificación, lo que acabamos de mencionar, arqueas o eubacterias, y obviamente poseen importancia, sobre todo importancia industrial, en diferentes industrias, ¿no? Farmacéutica, en la industria alimenticia y demás. En pantalla tenemos la estructura general de una bacteria. Como les había mencionado, tenemos en el interior el ADN, ¿sí? La molécula de ADN. Estas inclusiones que les están mostrando, ¿inclusiones de qué pueden ser? Chicos, principalmente puede ser glucógeno. La bacteria, como tiene un citoplasma pero no tiene organelas, aquí no vamos a encontrar mitocondrias ni nada por el estilo, obviamente, porque la bacteria es del tamaño de una mitocondria. Estas inclusiones usualmente almacenan alimento. ¿Qué es el glucógeno? ¿Lo recuerdan? Semana número 1. Es la molécula de almacenamiento. Es un almacén de energía. ¿Sí? El glucógeno es mucha glucosa junto, ¿no? Así como el almidón, pero en bacterias y animales se almacena como glucógeno, ¿sí? Vemos también ribosomas. Los ribosomas sí están aquí en el citoplasma, obviamente, ribosomas para la traducción de proteínas, ¿sí? El mesosoma. El mesosoma, chicos, es este repliegue interno, ¿sí? El repliegue interno que tiene la bacteria. Ahora, asociado al mesosoma, usualmente siempre está el ADN. Siempre el ADN está muy cerca a los mesosomas. Puede tener uno o puede tener varios, como en este caso. Hay algo más también que está asociado al mesosoma, que son enzimas. ¿Qué tipo de enzimas? Son enzimas respiratorias, ya que la bacteria pues tiene el tamaño de una mitocondria y la mitocondria es para la respiración celular. Bueno, tiene enzimas respiratorias muy cercanas al mesosoma, ¿sí? Está asociado a ello. ¿Qué más tiene en su interior? La membrana interna, ¿no? La pared celular no se olviden, puede ser de péptido glucano, ¿no? O también de tipo mureína. Los pilis o fimbrias, ¿sí? Pilis o fimbrias y el flagelo. Pero nos falta una estructura también importante, porque hay un pili muy especial, ¿no? Conocido como el pili sexual, mal llamado pili sexual, por cierto, porque no tiene nada que ver con reproducción sexual, ¿sí? Vamos a verlo. Como les había mencionado al inicio, chicos, las formas de las bacterias son muy variadas, ¿no? Como coco, como diplococo, estafilococo, estreptococo, sarcinas, tétradas. Dentro del grupo de los bacilos puede haber también un coco bacilo, ¿no? Como un bacilo medio redondeado. El bacilo como tal, más alargado, diplobacilos, estreptobacilos y ya formas variadas. Esta imagen ustedes lo tienen en la separata. Las bacterias también pueden clasificarse de acuerdo a la cantidad y posición de los flagelos. Las monótricas, obviamente como la imagen, tiene un solo flagelo. Las lofótricas tienen un grupo de flagelos hacia un costado, ¿no? Un movimiento lento y generalmente en línea recta. Las anfítricas quiere decir que tienen flagelos a ambos lados, ¿sí? Flagelos a ambos lados. Y las perítricas, que tiene flagelos a todo alrededor, en toda la periferia. ¿Qué cosa es la periferia, chicos? La periferia es alrededor de la célula. A esto se le llama periferia, por si acaso.
Ahora, la composición de la pared celular, ojo, no la membrana, sino la pared, la estructura que se encuentra encima de la membrana, puede ser gram positiva o gram negativa, ¿no? ¿Qué cosa es gram? Chicos, gram, bueno, es solo el apellido de Gerald Gram, ¿no? Un científico quien logró desarrollar una técnica de tinción y gram es su apellido, ¿sí? Una gram positiva o una gram negativa. Chicos, las gram positivas usualmente se tiñen de morado, medio azul o violeta, ¿sí? Y las gram negativas se tiñen de fucsia o rosado. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a la composición química de la pared celular, como lo veremos a continuación. Miren, aquí tenemos una gran capa de peptidoglucano, ¿no? Todo esto. Y tenemos una delgada capa de membrana, y esto es lípido, ¿sí? En cambio, miren por aquí, miren, tenemos lípido, por acá abajo más lípido, y aquí en medio recién hay una delgada capa de peptidoglucano, ¿sí? ¿Se dan cuenta de esto? ¿Quién tiene más proteínas? Hacia este lado encontramos mayor cantidad de proteínas y hacia este lado encontramos mayor cantidad de lípidos, ¿sí? Y estas características son importantes, son importantísimas, chicos, para la naturaleza bioquímica de una bacteria, porque de esto depende también el antibiótico que se va a usar de acuerdo a la pared celular de esta. Hasta el día de hoy estos test de gram positivo o gram negativo es un test de rutina que se hacen en los laboratorios de los hospitales, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, como un datito adicional, las gram negativas suelen ser más patógenas, más peligrosas que las gram positivas, ¿sí? Son más complejas. En cambio, las gram positivas, por tener mayor cantidad de proteínas, sí son más fáciles de atacar. Este cuadrito de aquí es bastante importante, sobre todo para aquellos que van al área de ciencias básicas y ciencias de la salud. La clasificación de acuerdo a su fuente de energía o fuente de carbono. La clasificación de las bacterias también puede ir de acuerdo a su fuente de energía o a la fuente de carbono. Las quimioorganotrófas de tipo heterótrofa tienen como fuente de energía compuestos químicos, ¿sí? Compuestos químicos pueden ser orgánicos o inorgánicos, pero de acuerdo a la fuente de carbono son orgánicos. Por eso se llama quimioorganotrófico, ¿sí? En cambio, miren por aquí, las quimiolitotróficas también es por compuestos químicos, pero estos son inorgánicos, aquellos que logran degradar moléculas inorgánicas, ¿no? Como sales y demás. Y las orgánicas, por ejemplo, aquí tenemos aquellas bacterias que se alimentan pues, de petróleo, ¿no? O algo por el estilo. Son compuestos orgánicos que degradan materia orgánica, que degradan las bacterias que se encuentran en los cadáveres que van a realizar el proceso de putrefacción. Ellas son las que degradan compuestos orgánicos, ¿sí? Fotoorganotróficas y las fotolitotróficas. Su fuente de energía en ambos casos es la energía radiante, pero la fuente de carbono, algunas lo obtienen de compuestos orgánicos y otras de compuestos inorgánicos. Por ejemplo, las bacterias que logran utilizar el CO2 como fuente de carbono, igual que una planta, es un compuesto inorgánico. ¿Sí? Y aquellas que utilizan la energía radiante y pueden degradar, por ejemplo, material de un animal muerto, son compuestos orgánicos, ¿sí? Tengan eso en cuenta. Fotoorganotrofo viene de compuesto orgánico, fotolitotrofo viene de compuesto inorgánico, ¿sí? En estos casos, de igual manera. La reproducción en las bacterias lleva el nombre de fisión, también llamado fisión binaria, también llamado proceso de bipartición, ¿sí? En donde de una célula al final obtenemos dos. Vale mencionar, señores, que esto no es una mitosis. La mitosis ocurre en las células que poseen núcleo. Tenemos el ADN de la célula, tenemos la pared celular, la membrana y el famoso mesosoma. Recuerdan que les había mencionado que el mesosoma tiene relación
con el anclaje del ADN, ¿sí? El ADN primero se replica o se duplica, se obtienen 2 moléculas de ADN. Luego los mesosomas también se duplican y van a jalar, van a separar las moléculas de ADN tal como se ve aquí en la imagen. La pared, vemos, de la membrana va a formar un septo o tabique. ¿Sí? Esta estructura es conocido como el septo o tabique, que va a lograr dividir a la célula hasta que al final se obtienen 2. La mayoría de antibióticos usualmente atacan al septo o tabique, ¿no? Para evitar que las bacterias se reproduzcan en nuestro interior y nuestro sistema inmune pueda defenderse correctamente. En la conjugación bacteriana, chicos, la conjugación es una estrategia que tienen las bacterias para poder sobrevivir, ¿sí? Para adaptarse y demás. Gracias a la conjugación bacteriana también es que las bacterias se hacen resistentes a los antibióticos. ¿Qué es lo que ocurre? Primero, la bacteria, ¿sí?, empieza a estirar el pili sexual, la otra bacteria también de igual manera, hasta que los fusionan. Y el plásmido, chicos, es una secuencia de ADN. El plásmido también es ADN, pero es una secuencia corta. El plásmido en su interior tiene genes que estimulan el metabolismo, tiene genes para rejuvenecimiento celular, tiene genes de resistencia a antibióticos, tiene genes para sintetizar mejores enzimas, etcétera, etcétera. El plásmido es una secuencia de ADN estratégico. Por eso es que la bacteria, luego de que se forma el puente conjugativo, ¿sí?, la bacteria duplica el ADN y una de las copias de su plásmido lo pasa a la otra bacteria, ¿sí?, tal como se ve en la imagen. ¿Y qué es lo que le está dando? Bueno, depende. Si es que esta es una bacteria que está envejecida, está dañada, ¿sí?, por eso es que esta bacteria de aquí duplica su plásmido y se lo da, ¿sí? Al dárselo ahora a esta bacteria, logra regenerarse, logra estimular su metabolismo, ¿sí?, rejuvenece o se hace resistente a antibióticos con estos genes nuevos que ahora tiene, ¿sí? La conjugación bacteriana funciona de esta manera. Es una estrategia que los eucariontes lamentablemente no podemos hacer. Nosotros no tenemos esto. Ellos, por ser los organismos más pequeños y más simples del planeta, tienen esta capacidad. Ahora veremos, señores, el proceso llamado transducción, en donde veremos cómo un virus, ¿no?, puede realmente trasladar, puede llevar ADN de una bacteria a otra. ¿Qué es lo que va a ocurrir primero? El ADN del fago templado penetra en la célula bacteriana. Es el fago, ¿no?, que es correspondiente a esta bacteria. Una vez que el ácido nucleico entra, ya sabemos que se acoplan, ¿verdad? El ADN del fago se integra con el de la célula huésped. Así forman el profago, ¿sí? ¿Y ahora qué va a pasar? El ADN del virus empieza, sabemos que a aumentar en cantidad, empieza a hacerse copias, ¿sí? Y cuando el profago se hace lítico, el ADN bacteriano se degrada y se producen nuevos fagos que puede contener algo de DNA bacteriano. O sea, como que el ADN viral y el de la bacteria se mezclan. Miren aquí como en la imagen, ¿sí? Se mezclan. Al final, cuando la célula bacteriana se lisa y salen los fagos también tienen ADN de la bacteria. Y cuando ahora este fago ataca a otra bacteria, miren, tiene el ADN de la bacteria anterior. Y de esa manera los genes de una bacteria pueden llegar a otra, ¿sí? De esa manera. Ese es el proceso llamado transducción, no se olviden. Por último, chicos, la parte de la bioremediación es una parte nueva que ha aumentado en el capítulo del libro, ¿sí? Y
Esto debido obviamente a la necesidad ambiental, a la necesidad social de los procesos de la biorremediación para la restauración de los diversos ecosistemas que han sido dañados en toda la historia de la Tierra. Vamos a analizar lo que nos dicen por aquí. La biorremediación es una tecnología emergente que utiliza el potencial metabólico de organismos vivos, sean plantas, hongos, bacterias, tanto para absorber, degradar o transformar, eso es muy importante, absorber, degradar o transformar contaminantes y retirarlos o inactivarlos o atenuar su efecto en el ambiente. Por ejemplo, para remediar y recuperar suelos o cuerpos de agua contaminados con hidrocarburos, petróleo, es posible hacer uso de bacterias tipo pseudomonas, que contribuyen a la oxidación, degradación, transformación y completa mineralización de estos contaminantes, permitiendo de esta manera la restauración ecológica de los ecosistemas. Tengamos eso en cuenta, chicos, por favor. Absorción, degradación y transformación. Algunas bacterias que logran metabolizar, logran oxidar, degradar, transformar y logran mineralizar en algunos casos, ¿sí? Evitando así que se contamine el agua o la tierra, ¿sí? Dependiendo. Básicamente los procesos de biorremediación pueden ser de 3 tipos. El primer tipo de degradación, la degradación enzimática, consiste en el empleo de enzimas con el fin de degradar sustancias nocivas. Dichas enzimas se producen en bacterias transformadas genéticamente, ¿no? Actualmente las compañías biotecnológicas ofrecen las enzimas y los microorganismos genéticamente modificados. La remediación microbiana se refiere al uso de microorganismos directamente en el foco de contaminación, por ejemplo en relaves mineros, ¿no? Estos microorganismos pueden ya existir en este sitio o pueden provenir de otros ecosistemas, en cuyo caso deben ser inoculados en el sitio contaminado. Por ejemplo, hay bacterias y hongos que degradan con relativa facilidad el petróleo y derivados, tanto como el benceno, tolueno, acetona, pesticidas, herbicidas, alcoholes simples o entre otros. Los metales pesados como uranio, cadmio, mercurio no son biodegradables, pero las bacterias pueden concentrarlos de tal manera que luego puedan ser eliminados más fácilmente. Estas características también se logran por ingeniería genética, ¿sí? Pero obviamente es complejo. Y el último tipo de biorremediación, chicos, es por fitorremediación, en donde se utilizan plantas para limpiar ambientes contaminados. Esto aún se encuentra en desarrollo. Se aprovecha la capacidad que tienen algunas especies vegetales para absorber, acumular o tolerar altas concentraciones, como por ejemplo de metales pesados, compuestos orgánicos e incluso radioactivos. Las ventajas que ofrece la fitorremediación frente a los anteriores son el bajo costo y rapidez con que pueden llevarse a cabo ciertos procesos degradativos. Esto ténganlo en cuenta, chicos. En algunos lugares se utilizan, por ejemplo, plantitas para absorber contaminantes del agua. Ahora, el problema en realidad es cuando se tiene a la plantita. Algunas plantitas son utilizadas por ejemplo, en cuerpos de agua contaminados, y las plantitas absorben los contaminantes, sean de relave minero, ¿no? o ya de petróleo semiprocesado, minerales y demás, ¿sí? Pero ahora vamos a tener una planta que está repleta de contaminantes, ¿no? ¿Y qué hacemos ahora con esta planta llena de contaminantes? Por eso es que en el texto nos dice, esto todavía se encuentra en desarrollo, todavía hay muchas barreras por pasar. Muy bien, chicos, eso ha sido todo en la parte teórica. Ahora vamos a pasar a las preguntas que ustedes previamente ya resolvieron. Por favor, nunca olviden eso. Primero ustedes revisen las preguntas, marquen su clave y luego ya la verificación si es correcto o no. En la pregunta número 1 nos indica, determine verdadero o falso en los enunciados respecto a los virus. El mismo virus
posee DNA y RNA, obviamente, chicos, esto es falso, porque sabemos que los virus o poseen DNA, sabemos que esto es falso, ¿verdad? Porque un solo virus puede tener o DNA o RNA, pero nunca ambos a la vez. Número 2 nos dice, el genoma está protegido por la cápside. Esto sí es correcto, ¿verdad? Recuerdan la cápside formada por los capsómeros, ¿no?, que envuelve al ácido nucleico en el interior. En la tercera premisa, los virus infectan principalmente animales y bacterias. Esto es falso, ¿verdad? No es que afecte principalmente animales y bacterias. Recuerden que los virus en realidad es un proceso de coevolución que ha ocurrido entre los virus y los seres vivos en general. Recordemos que los seres vivos se clasifican en 5 reinos, ¿verdad? Y de estos 5 reinos, en realidad cada reino tiene sus propios virus. Un virus que ataca plantas no va a atacar a los animales, ¿no? O los virus que atacan a bacterias no suelen atacar a plantas. Si es que esto ocurriera, sería una monstruosidad, ¿no? Porque es un virus capaz de saltar a diferentes reinos. Y eso sería abarcar demasiado, ¿sí? Sería demasiado. Si ya solamente el hecho de que un patógeno vaya de una especie a otra, eso ya trae graves consecuencias. Pensemos en la gripe porcina, la gripe aviar, ¿verdad? Usualmente los patógenos son específicos de un hospedero, pero cuando tienen la capacidad de saltar a diferentes hospederos, pues eso es terrible, ¿no? Pero ahora, como les mencionaba, los virus han evolucionado, han coevolucionado con su hospedero también, ¿sí? Entonces, este proceso de coevolución, juntos a lo largo del tiempo, les ha dado la especificidad. Ahora, atacan a los seres vivos de manera general. Tengan eso en cuenta. Los virus desnudos son los que carecen de envoltura lipídica, y esto es correcto, ¿verdad? Por lo tanto, chicos, la clave sería la C. En la pregunta número 2, elija la alternativa que relacione cada característica con el virus correspondiente. Ajá. Tiene cabeza icosaédrica y cola con vaina contráctil o retráctil. Esto es el bacteriófago, ¿verdad? Habíamos visto toda su estructura compleja, ¿sí? En la segunda premisa, virus con RNA y capsómeros dispuestos helicoidalmente. Aquí estamos hablando de, ejemplo, el virus del mosaico del tabaco, ¿verdad? Que era tipo helicoidal. Y posee envoltura con glucoproteínas, GP, glucoproteínas, ¿no?, reconocidas por receptores CD4. Esto es el famoso VIH. Esto está sencilla, ¿verdad? La clave sería la A. Chicos, recuerden que hay preguntas. De las 15 preguntas que ustedes tienen, principalmente unas 5, ¿no? Son 5 o 6 o la mitad, o tal vez por ahí, dependiendo de la semana, pueden haber preguntas que estén sencillas. Las personas que van para el área de ciencias básicas y ciencias de la salud, las 15 preguntas tienen que estar perfectas, chicos, sinceramente, ¿sí? Aquellos que van para el área de letras e ingenierías, que viene en menor cantidad, ¿no?, de ciencias económicas, contabilidad y demás, ¿sí?, todo el área administrativa, chicos, ustedes tienen que resolver entre 5 a 6 preguntas correctamente. Si de las 15 resuelves bien 6, 7 o 5, vamos bien, ¿sí? Porque a ustedes les vienen pocas preguntas en el examen. Pero los que van para el área de ciencias básicas, ciencias de la salud, obviamente tienen que resolver todo perfecto. En la pregunta número 3, el término gripe utilizado para cualquier enfermedad respiratoria febril puede ser causado por agentes bacterianos o virales, así como por virus de la influenza. El virus de la influenza H1N1 tiene forma esférica. Posee una envoltura derivada de la membrana celular. Esa envoltura contiene 2 moléculas que permiten al virus reconocer a una célula humana e infectarla, logrando por ello ingresar a las células de un organismo sano. Las moléculas son la hemaglutinina, la HA, y la neuramidasa, Na. Este virus, por debajo de la envoltura, tiene la cápside que protege al genoma, ¿sí?, que es un genoma RNA. De acuerdo al texto, chicos,
Señale la alternativa correcta. ¿Toda gripe es siempre producida por el virus de la influenza? No, ¿verdad? Incorrecto. Puede ser virales o bacterianos o por la influenza. Incorrecta. El reconocimiento de la molécula de la hematoglutinina por el virus ocurre luego de la penetración en la célula hospedera. No, ¿verdad? Recordemos que estas son las moléculas de la hematoglutinina. ¿Sí? Nos dice que la envoltura tiene moléculas para reconocer a la célula humana e infectarla, logrando ingresar al organismo sano. Estas moléculas que logran reconocer es la hematoglutinina. ¿Sí? Es incorrecto por concepto. Las bacterias, para infectar a las células del tracto respiratorio, deben de reconocer la hematoglutinina. Las bacterias, el virus de la influenza es quien tiene este tipo de moléculas, ¿verdad? Incorrecto. El ensamblaje de las partículas víricas se realiza antes de la transcripción. Incorrecto, ¿verdad? Es post-transcripción para poder obtener la proteína como tal. Nunca olvidemos, señores, el dogma de la biología, que lo veremos la siguiente semana con mayor detalle. Pero de manera general, lo que nosotros siempre debemos saber es que es DNA, RNA y proteínas, ¿verdad? Y del DNA pasa a RNA y luego proteína, pero obviamente primero tiene que hacerse una copia. El DNA primero se duplica o replica, luego se transcribe y luego se traduce a proteínas, ¿sí? La obtención de las importantísimas proteínas es justamente después de la transcripción y la traducción. Por lo tanto, esta es incorrecta. En la clave E, la fijación del virus se produce gracias a las moléculas virales de la hematoglutinina y la neuramidasa. Esto es correcto, ¿verdad? Nos lo dice el texto. La clave, por lo tanto, sería la E. En la pregunta número 4 nos dice, el VIH infecta a las células que poseen receptor CD4, como los linfocitos T, los monocitos y células de la microglia. Alteran su fisiología y producen finalmente que la célula esté infectada. Entonces, chicos, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? Altera la permeabilidad celular, se fusiona a células vecinas, se destruye por lisis, altera su forma o sintetice RNA molde. El VIH afecta a las células que poseen receptor CD4, como los linfocitos T, recuerden que no son los únicos, los monocitos y células de la microglia. Alteran su fisiología, producen que esta célula esté infectada y por lo tanto, ¿qué va a ocurrir con ella? Al final se destruyen, ¿recuerdan? Los linfocitos se destruyen por lisis. ¿Sí? Se destruyen por lisis. En la pregunta número 5, la transmisión perinatal, nacimiento, ¿sí?, del VIH se refiere a la forma como una persona infectada le transmite el virus a una sana. Mediante perinatal, chicos. ¿Sí? Estos son ya términos en realidad de cultura general. ¿Cuál sería? El uso de agujas infectadas, contaminación con sangre de la madre a su hijo en el parto, el contacto ordinario, bueno, no hay forma de contagiarse por contacto ordinario, relación sexual sin protección, esto es vía sexual, y las transfusiones de sangre, no, tampoco, ni agujas, ¿verdad? Es la B. En la pregunta número 6, complete el cuadro teniendo en cuenta la estructura del virus. A ver, en el caso nos piden característica, tipo de virus, su genoma, si tiene o no tiene bicapa lipídica, y qué tipo de simetría tiene. A ver, el virus de la viruela es un virus DNA. ¿Sí? El de la rubiola, RNA. El del VIH sabemos ya obviamente que también es RNA. Y los adenovirus, obviamente pues chicos, adenovirus, ADN. ¿Sí? ADN o DNA en realidad es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo. Bicapa lipídica, el virus de la viruela, sí, es un virus envuelto. El de la rubiola también, el de VIH obviamente, ¿sí? Y los adenovirus no,
ellos no tienen. ¿Qué tipo de simetría tiene? Bueno, el de la viruela tiene una simetría, es complejo, ¿no? Similar a, tiene todos una cápside, tiene estructuras adicionales, lo cual obviamente le da esas características, ¿no? Virus complejo. El de la rubiola sí es icosaédrico. No, icosaédrico, un icosaedro, simetría geométrica. El del VIH de igual manera, es un icosaedro. Y el adenovirus también. ¿Sí? También es un icosaédrico. Ojo, aquí no nos está pidiendo si es que es un virus envuelto, esos son tipos de virus. Los virus se clasifican también de acuerdo a su simetría, que es un concepto diferente, no vayan a confundir eso. En la pregunta número 7, se sabe que casi un tercio de la población mundial está infectada con el bacilo tuberculoso, el cual es la causa de muerte de 2 millones de personas aproximadamente cada año. Esta situación ha empeorado recientemente por la aparición de cepas de bacilos multiresistentes a los medicamentos que antes eran efectivos. El desarrollo de nuevas técnicas permitirá la manipulación genética del bacilo, la inactivación de genes específicos y el estudio de efectos que dichas inactivaciones tienen en las funciones estructurales y fisiológicas del Mycobacterium. Por tanto, el estudio se centrará básicamente a nivel de, obviamente chicos, estamos hablando a nivel de el ácido desoxirribonucleico, porque nos dice manipulación genética del bacilo. ¿Sí? Al decir manipulación genética del bacilo ya estamos hablando de la manipulación de el ADN. En la pregunta número 8, de acuerdo al esquema, indique qué proceso fisiológico está ocurriendo en el punto B sobre la replicación viral. Aquí, ¿qué es lo que está ocurriendo? Tenemos el bacteriófago, ¿no? Entrándose a la bacteria, ocurre la fase de penetración o inyección. Por aquí vemos que el virus empieza a expresarse, obviamente utilizando la maquinaria enzimática de la bacteria. Y por último se rompe, ¿verdad? Pero por la ruta B estamos observando que el ADN viral simplemente entra, se ancla y se queda como prófago, ahí, silencioso, esperando el momento para atacar. ¿Qué proceso es? Es el ciclo lisogénico, ¿verdad? Este es el lítico. Y por aquí el lisogénico. Muy bien. En la pregunta número 9, la transferencia de genes en bacterias puede realizarse a través de, y estos procesos se denominan respectivamente, muy bien, ¿a través de qué proceso se pueden transferir genes bacterianos? A través de un pili o fimbria, ¿verdad? A través del pili o fimbria. Sí, puede ser uno, ¿no? Pili o fimbria. Fisión binaria, no, este es el proceso de la reproducción de la bacteria. De la mitosis no, porque las bacterias no hacen mitosis. A través de bacteriófagos, sí, pilis, utilizando dos bacterias en la conjugación a través del pili, pero nos dice puede realizarse a través de dos bacterias, no. A través de la fimbria o un fago, sí, un fago, un pili. Muy bien chicos, entonces, hasta aquí vamos viendo que puede ser la 3 o la 5. A través de un fago, ese es el proceso conocido como la transducción. ¿Sí? Cuando un fago se lleva parte de los genes de la bacteria hacia otra, esto es transducción. Y cuando lo hace a través del pili o fimbria, es el proceso de conjugación, ¿no? Lo que habíamos visto, cuando las bacterias se ayudan entre sí. ¿Sí? A través de un pili o fimbria es la conjugación. Muy bien, busquemos esto entre las claves. Conjugación, transducción, fimbria o fago, ¿verdad? Fimbria, conjugación,
fagotransducción. Bueno, para ser más específicos debería decir pilisexual, ¿no? Porque de lo contrario también podría ser transducción y conjugación, ¿no? Pero bueno, siendo más específicos, como les menciono, tendría que ir pilisexual. Por fimbria sexual no corresponde, ¿sí? Ya, chicos, entonces la clave sería 5 enano, ¿sí? Con esta pequeña observación, ¿no? Por si acaso, con esta pequeña observación, que podría ser 3B, ¿no? Podría ser, pero acá le faltaría pilisexual y 3B tampoco está entre las claves, ¿sí? Por ello, la clave correcta, la única clave que hay es la E. En la pregunta número 10. La teoría celular sostiene que la célula es la unidad fundamental, tanto en estructura y función, de toda la materia viva. Existe un sinnúmero de estudios e investigaciones que han permitido establecerla como tal. Entre las más relevantes teorías unificadoras podemos mencionar una que dice: solo pueden aparecer nuevas células por división de las preexistentes. Sostenida por, obviamente, chicos, esta es la famosísima teoría de Virchow. En la pregunta número 11 nos dice: el esquema representa la estructura de una bacteria y los números algunas de las partes. Señale la alternativa con la correcta numeración. A ver, la número 1, chicos. ¿Qué cosa es la número 1? La número 1 tenemos pili, ¿verdad? La número 2 nos están señalando la parte interna, o los ribosomas, no, parte interna. La número 3 nos están señalando, número 2 entonces es citoplasma. Número 3 nos están señalando el ADN, el ácido nucleico. La número 4 es la membrana, ¿no? La parte interna es la membrana celular. La número 5 es la pared celular. Y cuando ves que tiene una tercera, primera, segunda y una tercera capa, usualmente la tercera capa suele ser la cápsula. ¿Sí? Puede ser una cápsula. Y la número 7, obviamente, estamos viendo aquí el flagelo, ¿no? Número 11, entonces, a ver, entre las claves nos señalan solamente 3, 5, 6, 7. Es flagelo, cápsula, pared, DNA. ¿Sí? La clave sería la B. En la pregunta número 12, los hábitats donde viven los microorganismos extremófilos, como las arqueas, incluyen manantiales calientes, lagos salinos y ambientes con valores de pH extremos, sea ácido o alcalino, y en zonas que combinan dos o más factores extremos, como alta temperatura y condiciones ácidas. En los manantiales ácidos y calientes de zonas volcánicas, ¿sí? Aquí tenemos la fuente. Determine verdadero o falso. En la primera premisa, en zonas volcánicas, bacterias termófilas tienen temperatura óptima de 37 grados. No, pues chicos, extremófilas, ¿no? Son termófilas ellas, así que esto es falso. Número 2. En manantiales ácidos y calientes, los termoacidófilos crecen a temperaturas superiores a 45 grados y pH óptimo por abajo de 5. Eso quiere decir ácido, ¿verdad? Por lo tanto, esta es correcta. Los halófilos habitan en medios hipersalinos, de 5% a 30% de sal, recontrasalado, ¿no? Como el Mar Muerto. Verdadero. Los lagos salinos y ambientes con valores de pH extremos podemos encontrar microorganismos halófilos. Claro que sí, halófilos. Halo, sales haloideas, no se olviden de eso. ¿Sí? La clave sería la C. Número 13. La corrosión interna de las tuberías antiguas por donde fluye el agua puede ser causada por contribución de bacterias que por oxidación del óxido ferroso obtienen energía para vivir y multiplicarse. Estas bacterias son consideradas según su nutrición, ¿de qué tipo?
quimiolitótrofas, ¿verdad? De acuerdo a la clasificación que habíamos visto. En la pregunta 14, no pertenece al grupo de las bacterias más comunes y de evolución reciente. ¿Quiénes son? Las metanógenas, ¿sí? Te dice, ellas no pertenece al grupo de bacterias más comunes, ¿no? Y de evolución reciente. Son las más antiguas de estas, siendo bacterias metanógenas, clamidias, gram positivas y ricketsias. Sabemos que ellas son bacterias modernas, ¿verdad? Conocidas también como eubacterias. Las metanógenas, halófilas y termoacidófilas son arqueas. En la número 15, en relación a la importancia de las bacterias en los diferentes medios, correlacionen las columnas que proponemos a continuación. Elaboración de drogas y antibióticos es para el área de la industria alimentaria, medio ambiente o salud. Antibióticos, obviamente es salud, ¿verdad? 1C. Productos antipolucionantes, la polución, ¿no? Polución, contaminación ambiental. La A. Producción de yogur y quesos, obviamente, industria alimentaria, ¿no? 1C, 2A, 3B. La clave sería la D. Espero, chicos, que hayan acertado en las 15. Muy bien, chicos, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que sus respuestas hayan sido las correctas. Cuídense mucho.